Bienvenidos de nuevo hermanos a nuestro canal llamado, Honrando a Jehová. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana continuamos con el repaso del capítulo 10. Lleva como título: La palabra de Jehová siguió creciendo. Pedro es liberado, y la persecución no detiene el avance de las buenas noticias. Este capítulo está basado en Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 25. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 5 al 12. Comencemos con el estudio. Entramos en el primer subtema del capítulo 10, titulado: La congregación no dejaba de orarle con fervor a Dios. Este subtema está basado en Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Escuchamos estos versículos, y dicen así. Por ese mismo tiempo, el rey Herodes empezó a maltratar a algunos miembros de la congregación. Mató a espada a Santiago, el hermano de Juan, y al ver que esto les gustó a los judíos, también arrestó a Pedro. Todo esto fue durante los días de la fiesta de los panes sin levadura. De modo que lo arrestó, lo metió en prisión y puso 4 turnos de 4 soldados cada uno para vigilarlo, pues tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que dejaron a Pedro encerrado en la prisión. Mientras tanto, la congregación no dejaba de orarle con fervor a Dios por él. Muchas gracias. Una vez escuchados estos versículos, pasamos ahora a la pregunta de los párrafos 5 y 6. Esta pregunta tiene 2 partes, A y B. La parte A dice así: ¿Por qué comenzó el rey Herodes Agripa I a perseguir a los cristianos, y cómo lo hizo? Vamos con la respuesta. El rey Herodes Agripa I comenzó a perseguir a los cristianos con la intención de congraciarse con los judíos que no se habían convertido al cristianismo. Este periodo histórico fue un momento de tensión entre las comunidades judías y la creciente comunidad cristiana. Al observar que muchos judíos se convertían y comenzaban a adorar junto con gentiles, Herodes vio una oportunidad política para ganar favor entre los judíos, que se oponían a esta nueva fe. En su intento por obtener aprobación y apoyo. Como vemos en Hechos, capítulo 12, versículo 2, Herodes ejecutó a Santiago, el hermano de Juan, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, utilizando la espada como método de ejecución. Herodes, con esta acción violenta y pública, no solo buscaba ganarse el favor de los judíos, sino también sembrar el miedo entre los cristianos. Muchas gracias. La parte B de la pregunta de los párrafos 5 y 6 dice así: ¿Por qué fue la muerte de Santiago una prueba para la congregación? Vamos con la respuesta. La muerte de Santiago representó una prueba significativa para la congregación cristiana por varias razones. Santiago no solo era uno de los apóstoles, sino también uno de los 3 privilegiados que presenciaron momentos clave en la vida de Jesús, como la transfiguración de Jesús y la resurrección de la hija de Jairo. Su estrecha relación con Jesús, y su carácter valiente y enérgico, reflejado en el apodo, Hijo del Trueno, lo hacía un líder muy querido y respetado dentro de la comunidad. Por lo tanto, la pérdida de un líder tan destacado y amado fue un golpe devastador que puso a prueba la fe de la congregación. Además, el hecho de que la persecución proviniera del rey Herodes, aumentó la sensación de peligro entre los cristianos, quienes debían ahora enfrentar la amenaza de persecución estatal, además de la oposición social. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta de los párrafos 7 y 8, dice así: ¿Qué hizo la congregación mientras Pedro estuvo encarcelado? Vamos con la respuesta. Pedro fue encarcelado por orden del rey Herodes Agripa I. Herodes, buscando ganar favor entre los judíos no cristianos, decidió detener a Pedro, considerando su anterior éxito al ejecutar a Santiago. Herodes tomó medidas extremas para evitar otra fuga. Encadenó a Pedro a 2 soldados y asignó a 16 guardias que trabajaban por turnos, asegurándose de que Pedro estuviera bajo vigilancia constante. Como vemos en Hechos, capítulo 12, versículo 5, en respuesta a esta situación crítica, la congregación no se desanimó ni se rindió. En lugar de eso, recurrieron a la oración ferviente.
Este versículo destaca la devoción y la fe de la congregación, quienes, a pesar de la reciente ejecución de Santiago, persistieron en sus oraciones con intensidad y esperanza. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Santiago, capítulo 5, versículo 16, subraya el valor que Jehová otorga a nuestras oraciones, y nos aseguran que, si nuestras peticiones están alineadas con su voluntad, Él siempre responderá. La perseverancia de la congregación en la oración, incluso en circunstancias aparentemente desesperadas, destaca la confianza en la soberanía y la justicia de Dios. La liberación milagrosa de Pedro sirve como testimonio de que Dios escucha las oraciones de sus siervos y actúa en su debido tiempo y manera. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 9, dice así. ¿Qué lección aprendemos de las oraciones de los hermanos a favor de Pedro? Vamos con la respuesta. Aprendemos varias cosas. La lección principal que aprendemos es la importancia y el poder de la oración dentro de la congregación. La congregación respondió con una fe inquebrantable y una oración ferviente, confiando en que Dios escucha y actúa en favor de sus siervos. Además, aprendemos la importancia de el poder de la oración colectiva. La congregación entera oró unida y con fervor. Al orar juntos, los cristianos fortalecen su vínculo con Dios. Persistencia en la oración. Esto muestra la importancia de perseverar en la oración, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. La intercesión por otros. Cuando oramos por los demás, mostramos empatía y apoyo, reconociendo nuestras necesidades mutuas y nuestra dependencia de la ayuda divina. La confianza en la respuesta de Dios. Las oraciones de la congregación fueron escuchadas y Dios respondió de manera milagrosa. Muchas gracias. Entramos en el segundo subtema del capítulo 10, titulado Sígueme. Este subtema está basado en Hechos capítulo 12, versículos del 6 al 11. Escuchamos estos versículos, y dicen así. La noche antes de que Herodes lo presentara ante el pueblo, Pedro dormía sujetado por 2 cadenas entre 2 soldados, y había guardias vigilando delante de la puerta de la prisión. Pero de repente el ángel de Jehová se apareció allí, y una luz iluminó la celda de la prisión. Entonces él despertó a Pedro tocándolo en el costado y diciéndole, «Levántate, rápido». Y las cadenas cayeron de sus manos. El ángel le dijo, «Vístete y ponte las sandalias». Él obedeció. Por último le dijo, «Ponte tu manto y sígueme». Pedro salió y lo siguió, pero no se daba cuenta de que lo que el ángel estaba haciendo era real. De hecho, pensaba que estaba teniendo una visión. Tras pasar al primer grupo de guardias y luego al segundo, llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad y ésta se abrió sola. De modo que salieron y continuaron por una calle. De repente, el ángel lo dejó. En ese momento, Pedro se dio cuenta de lo que había pasado y dijo, «Ahora estoy seguro de que Jehová envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo lo que los judíos esperaban que me pasara». Muchas gracias. Una vez escuchados estos versículos, pasamos ahora a la pregunta de los párrafos 10 y 11, dice así. ¿Cómo liberó el ángel de Jehová a Pedro? Vamos con la respuesta. Pedro, aunque estaba en una situación aparentemente desesperada, encarcelado y encadenado entre 2 soldados, dormía profundamente la noche antes de su juicio. Este detalle sugiere que Pedro tenía una fe profunda y una confianza absoluta en la protección y el plan de Jehová, como se refleja en Romanos, capítulo 14, versículos 7 y 8, donde se enfatiza que los seguidores de Cristo viven y mueren para el Señor. De repente, una luz brillante llenó la celda, y un ángel del Señor apareció. Los soldados no vieron ni oyeron nada, lo que indica una intervención divina directa. El ángel despertó a Pedro y las cadenas cayeron de sus manos sin ningún esfuerzo físico, mostrando el poder sobrenatural de Dios. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta.
Este relato nos enseña varias lecciones importantes. Primero, muestra la importancia de tener una fe inquebrantable y confiar en la protección de Dios, incluso en las situaciones más desesperadas. Segundo, enfatiza el poder de la intervención divina y cómo Dios puede operar de maneras sorprendentes y milagrosas. Tercero, destaca la importancia de la obediencia inmediata a la guía divina, ya que Pedro siguió las instrucciones del ángel sin dudar. Muchas gracias. Pasemos a la última pregunta del estudio de hoy. La pregunta del párrafo 12, dice así. ¿Por qué sentimos alivio al ver cómo Jehová liberó a Pedro? Vamos con la respuesta. Este relato bíblico reafirma nuestra fe en el poder de Dios para intervenir en situaciones aparentemente imposibles. La historia de Pedro es un testimonio poderoso de que aunque enfrentemos fuerzas inmensas y desafíos abrumadores, el poder de Jehová está por encima de cualquier autoridad humana. Este milagro, sin embargo, también nos enseña una lección importante sobre la soberanía de Dios y su forma de actuar. Jehová no siempre interviene de manera milagrosa para liberar a todos sus siervos de la persecución o la muerte. La liberación de Pedro es una demostración poderosa del amor y el poder de Jehová, que nos llena de alivio y esperanza. Nos recuerda que Dios está al mando, que sus promesas de liberación y resurrección son seguras, y que podemos confiar en su inmutable y justo carácter en todas las circunstancias de nuestra vida. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del libro de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima, estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 3 al 9 de junio de 2024. Continuaremos con el repaso del capítulo 10. En este caso, estudiaremos los párrafos del 13 al 21. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.